Una vez que ya realizamos la captura del inventario físico, para proceder ya con el ajuste respectivo, entonces están las dos pestañas que son comparativo. En esta vamos a hacer la revisión y el ajuste del inventario físico si manejamos un inventario general para la empresa, y en la pestaña comparativo por centro de costos lo vamos a hacer si manejamos centros de costos diferentes dentro de la aplicación. ¿Cómo se procede entonces? En el caso de mi empresa, por ejemplo, es simplemente un inventario general. ¿Yo qué hago? Ya estando en enero del 2017 voy a hacer el ajuste de estos saldos que fueron los finales con los que me terminó el año 2016 y los quiero dejar ya como saldos iniciales buenos. Yo ya hice mi inventario físico final del año, o sea que ya tengo todas mis existencias. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Acá vamos a encontrar las diferencias. El sistema nos está comparando lo que tiene el sistema en la columna de existencias contra lo que tenemos en el físico, o sea, contra lo que nosotros capturamos físicamente en el inventario. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Que de este producto, según las existencias del programa, tenemos 1516 unidades y según el físico tenemos 6506. ¿Qué significa esto? Que para poder que nos quede ajustado el inventario tenemos que sacar 10 unidades. Por ejemplo, en este, según las existencias tenemos 2068 en el sistema y según lo que se capturó, lo que se contó físicamente, hay solamente 2060 unidades. Por lo tanto, nos sobran 8 unidades. Por ejemplo, en este caso, según el sistema tenemos 823 unidades, pero según el físico tenemos 825 unidades físicamente. ¿Qué significa eso? Que nos faltan 2 unidades para poder quedar con las 825. Y eso es lo que el sistema nos muestra para todos y cada uno de los productos. Observen que hay algunos que tenemos en cero, simplemente cuando la existencia que hay es igual a la del físico nos la muestra en cero. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos imprimirlo, podemos exportarlo a Excel, podemos comparar varios físicos, como nosotros podemos hacer varios físicos. Puede que una persona haya hecho un físico, otra persona haya hecho otro inventario físico. Desde acá los podemos comparar. En este caso el comparativo está con el sistema, pero yo le puedo decir, compáreme los físicos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar los dos inventarios físicos. Por ejemplo, vamos a suponer este contra este, y yo le digo, compáreme los físicos. Entonces el sistema que va a hacer me va a comparar el inventario que tengo en un físico contra el otro, por si dos personas, por ejemplo, hicieron el respectivo conteo y la captura para saber más o menos si quedaron bien ajustadas las existencias que se contaron en el físico. Vamos a volver a compararlo contra el sistema y lo tenemos nuevamente comparado contra el sistema. Una vez que ya esto se revisó, se validó y se verificó, para realizar entonces el respectivo ajuste simplemente ingresamos por este botón ajuste inventario físico. El sistema nos trae esta ventana en la cual debemos configurar el centro de costos. Recordemos que para todas las operaciones que se hacen en la aplicación es obligatorio tener mínimo un centro de costos. Vamos a indicarle el código del centro de costos. Debemos configurarle el concepto para los ajustes del inventario físico. Entonces es muy importante tener un concepto para que el sistema nos pueda elaborar el documento con los ajustes del inventario físico. Yo, por ejemplo, tengo creado el concepto 94 para realizar los ajustes del inventario físico. Y la fecha de corte es específicamente a qué fecha vamos a elaborar ese documento con el ajuste del inventario físico. En este caso, la fecha está el año, el mes y el día. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, que este es nuestro inventario físico inicial. Lo más ideal es que ese inventario, si va de un año a otro, se haga al 1 de enero sin ningún otro documento, para poder que desde ahí arranquen las existencias correctas de la empresa, o si es el inventario final de un mes, pues se haga al fin de ese mes y se ajuste al principio del mes siguiente antes de hacer cualquier otra operación para que quede como saldo inicial de ese mes siguiente. Una vez que ya tenemos configurada toda la información, procedemos a indicarle al sistema que nos realice los ajustes. El sistema va, nos indica que ya realizó el proceso. ¿Qué hace el sistema? Simplemente entradas y salidas del inventario para poder ajustar ese inventario físico. Le damos a aceptar y hemos finalizado el proceso si el inventario es general. En el caso de que el inventario se maneje por centro de costos, entonces hay que hacerlo desde la pestaña comparativo por centro de costos, seleccionando desde el principio el respectivo archivo, o sea, desde la consulta seleccionamos
el archivo que nos contiene la información de cada uno de los centros de costos. Seleccionamos primero uno, venimos a comparativo por centro de costos, seleccionamos el centro de costos al cual pertenece ese inventario que capturamos en ese archivo, el sistema nos lo va a comparar contra ese centro de costos y procedemos a ¿qué? A revisarlo y a realizar el respectivo ajuste del inventario. Luego tenemos que ir, seleccionar el siguiente archivo, volver al comparativo por centro de costos, seleccionar el respectivo centro de costos para el cual pertenece ya esta información e indicarle también que nos ajuste el inventario físico. Si observamos al momento de darle ajuste del inventario físico, el sistema nos abre exactamente la misma ventana para configurar el código del centro de costos, el concepto y la fecha en la cual se va a realizar el respectivo ajuste del inventario físico. Este sería el proceso de capturar el inventario físico y realizar el respectivo ajuste de ese inventario físico. Una vez que el sistema finaliza ese proceso, podemos ir, por ejemplo, a las entradas de inventario. Vamos a encontrar una entrada con esa fecha que le colocamos, con el concepto que le colocamos, con el centro de costos que le colocamos y los productos faltantes, o sea, los que él tenía que entrar para poder ajustar el inventario. Lo mismo dentro de las salidas vamos a encontrar también una salida en la cual el sistema nos llevó los productos que había que sacar del inventario para poder ajustar el inventario físico con cada uno de los productos y las cantidades que le indicamos en ese proceso del inventario físico. En caso de que usted requiera hacer alguna modificación a las entradas o a las salidas, la puede realizar dentro de esa misma entrada o dentro de esa misma salida y simplemente volver a grabar el documento. Con eso entonces finalizamos el proceso del ajuste del inventario físico.